Si tuviéramos que escribir una descripción de la misión de Jesús aquí en la tierra, lo más acertado sería utilizar las palabras que Él mismo mencionó. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La humanidad, que quedó alejada de Dios, sujeta a la muerte, al temor y a la desesperanza. Pero gracias a Dios, que en Jesucristo tenemos grandes motivos para sentirnos verdaderamente esperanzados. Amigos, queremos decirles que desde el Génesis hasta el Apocalipsis podemos ver a un Dios que va en busca de la humanidad perdida. Y el evangelista Lucas lo ilustra claramente a través de grandes parábolas como la oveja perdida, la moneda perdida y también el hijo pródigo. Queridos amigos, estamos iniciando su programa Lecciones de la Biblia. Siéntanse cada uno de ustedes muy bienvenidos. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Muy apreciados amigos televidentes, queremos una vez más agradecer la sintonía que ustedes nos brindan, especialmente en el programa Lecciones de la Biblia. Nos encontramos gratamente acompañados por el pastor Joel Sandoval Iturriaga. Bienvenido, pastor, un gusto de tenerlo con nosotros y de poder compartir con nuestros amigos una temática que promete ser muy interesante. Gracias, Juvenal, nuevamente por la invitación y contento de volver a estar compartiendo estos mensajes maravillosos junto a ti y nuestros amigos que, por supuesto, nos están sintonizando. Y ha llegado el momento especial, amigos, dentro del contexto de nuestro programa. Nunca abrimos la Biblia sin antes solicitar que el autor de ella sea quien nos guíe a través de su Santo Espíritu. Es por eso que le vamos a pedir al pastor Joel que nos guíe en una oración. Les invitamos para que ustedes, si gustan, pueden acompañarnos y de esta forma pedir que Él pueda ser nuestro maestro en este estudio de esta lección. Querido Padre, muchas gracias te damos por el privilegio, la oportunidad de estar compartiendo tu palabra para que nuestros amigos que nos sintonizan puedan de alguna u otra manera ver beneficiadas, Señor, sus vidas a través del poder de tu palabra. Acompáñanos, Señor, bendícenos durante estos minutos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor. Pastor, entrando en materia directa ya junto a los amigos, habitualmente escuchamos expresiones similares a esta, cuando encontré a Jesús. Situaciones o palabras muy parecidas a esta describen el momento precioso cuando hemos encontrado esta perla de gran precio, que es Jesucristo. Sin embargo, ¿es tan así? ¿Hemos encontrado nosotros a Dios? ¿O es Dios quien nos encuentra a nosotros porque nos encontrábamos completamente perdidos? ¿Qué nos dice Lucas y cómo Él apoya esta postura, particularmente en relación a nuestra condición perdida? Sin duda alguna, Juvenal, que nosotros tenemos que tomar una decisión. O sea, en el proceso de la conversión hay algo muy importante que cada uno de nosotros tenemos que hacer y es tomar la decisión. Nadie la puede tomar por nosotros. La salvación es personal, por lo tanto tiene mucho que ver con nuestra capacidad de tomar decisiones, la libertad que tenemos de personalmente, ¿no es cierto?, de poder escoger o buscar a Cristo. El tema, ¿no es cierto?, que nos plantea Lucas en un capítulo muy especial, muy particular, que es el capítulo 15, con 3 parábolas de Jesús, nos muestra una dimensión que es bueno y es saludable que nosotros muchas veces la veamos, nos refresquemos. Muchas veces nos sentimos el centro de, o que todo se origina, o que todo es motivado por nosotros mismos. Y el capítulo 15 de Lucas dice que es Dios quien nos busca primero. El mismo apóstol Juan, cuando escribe una de sus cartas, dice que nosotros le amamos, pero porque Él nos amó primero, ¿no?
Por lo tanto, nuestra decisión, nuestra elección debiera ser una reacción al darnos cuenta de lo que Dios hizo en primer lugar a favor nuestro. Entonces el desafío que Lucas nos plantea en el capítulo 15 es darnos cuenta a través de estas 3 parábolas todo lo que Dios ha hecho en nuestro favor. Y cuando yo me doy cuenta de eso, entonces ahí recién, como resultado, como consecuencia, puedo tomar mi elección y puedo decir que Dios me buscó a mí primero, ¿no? Y que como consecuencia lo mío fue una respuesta, pero yo no inicié la salvación, la inicia el Señor. O sea, por lo tanto, claramente la iniciativa es de parte de Dios, nos queda a nosotros el poder responder a ella conforme a la facultad que tenemos de poder tomar la decisión que estimemos conveniente. Correcto, y probablemente de alguna otra manera a nuestros amigos que nos ven, Dios se ha manifestado, Dios ya nos ha buscado. El tema es, ¿me he dado cuenta? ¿He estado atento para percibir a Dios de alguna otra manera en mi vida? Ese yo creo que es una buena pregunta, ¿no? Porque la Biblia sostiene y dice que Dios nos busca. ¿Cuánto tiempo Dios ha estado buscando en nuestros corazones? ¿O cuánto tiempo más lo tengo que hacer esperar? Pero aquí es a todos nos busca, ¿no? Y las parábolas que vamos a estudiar este capítulo tienen cosas muy alentadoras para nuestro corazón de forma personal. Pastor, seguramente más de algún amigo televidente puede estarse preguntando en este instante por qué debemos considerarnos como perdidos. ¿Es tan así realmente? ¿Necesitamos un Salvador? ¿Qué situaciones propias de la vida humana reflejan fehacientemente que nuestra condición, precisamente como seres humanos, no es, digamos, la ideal? Bueno, un texto clave de este capítulo es el propósito por el cual, o la obra de Cristo, ¿no? La misión de Cristo, el propósito por el cual Cristo vino a este mundo. Dice que Cristo vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Y muchas veces hay cosas que se pierden voluntariamente o se dejan estar, otros, ¿no es cierto?, sin o inconscientemente. Yo creo que hoy en día la sociedad piensa que no está perdida. Y yo creo que es el mayor triunfo del enemigo de Dios en las mentes y corazones de cada ser humano. Esto mismo, la misma teoría antibíblica de la evolución nos dice que vamos de menos a más, que vamos mejorando, y está respaldado tal vez por los adelantos tecnológicos, de que podemos alcanzar un ideal, un objetivo, por lo tanto no estamos perdidos supuestamente. Aparentemente los congresos están dictando leyes en donde son para beneficiar el convivir de las personas. Pero la Biblia nos señala todo lo contrario, que vamos de más en peor, ¿no? Que fuimos creados perfectos en el ideal de Dios, que por propia decisión el ser humano decide desobedecer a Dios. Viene la entrada del pecado y toda la degeneración, la depravación que comienza, ¿no es cierto?, la historia del mundo. Yo le creo más a los argumentos y a las evidencias históricas del mundo que a un futuro que se proyecta que aparentemente es positivo o es más alentador. ¿Por qué? Porque en la historia del mundo vemos que efectivamente vamos de mal en peor. Nunca en la historia del planeta han existido tantas catástrofes naturales tan intensas y seguidas una de la otra. Y eso está predicho en la palabra de Dios. Y tal vez, pastor, lo podríamos tomar desde la siguiente perspectiva, en el sentido de que, por un lado, se argumenta que mediante el tema de la evolución vamos desarrollándonos, vamos creciendo cada vez más. Pero también, de acuerdo a la filosofía y la misma ciencia, se establece que en este mundo, ¿cierto?, en este vasto universo, prácticamente no somos tomados en cuenta, ¿ah? Por lo tanto, pasamos a ser la nada misma. Satanás también trabaja con estos extremos a tal punto de hacernos sentir o que somos demasiado superiores o que estamos en una condición donde prácticamente nadie nos puede alcanzar. ¿Cuál es la diferencia ahora que marca Lucas bajo la inspiración del Espíritu Santo al presentar estas parábolas que son tan conocidas y que son verdaderas joyas de la literatura sagrada?
la aparente tarea difícil o desafío que nosotros tenemos ahora de que esta sociedad reconozca o se dé cuenta de que está en una condición de perdida y que necesita un rescate, es la que Jesús vino a aclarar y a instaurar en esta tierra. Y Lucas lo refleja con este capítulo, que es exclusivo de él, que estas parábolas no aparecen en otros evangelios, en donde llama la atención. Vamos por ejemplo al capítulo 15, en el versículo 1 y 2 hay algo muy interesante donde dice la audiencia de Jesús. Eso hay que tenerlo muy en claro para luego pasar a las parábolas. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Aquí hay algo bien interesante porque Jesús enseñaba, Jesús hablaba, pero en esta ocasión él tiene tres grupos de audiencia. Primero los publicanos, personas capaces, personas podríamos llamar hoy en día profesionales, ¿no? Que no eran muy queridos, ellos eran los encargados de cobrar impuestos y bueno, no eran ladrones, ¿no? Y luego dice pecadores, y el tercer grupo son los fariseos y los escribas, ¿no es cierto? Que ellos murmuraban diciendo que Jesús recibía a los pecadores y con ellos come. Entonces tenemos líderes religiosos, tenemos personas influyentes en la nación, tenemos personas que son despreciados. O sea, está como abarcado todo el ámbito y todos los grupos que hoy socialmente también se pueden ver reflejados en este capítulo. Viéndolo de este modo, Jesús da tres parábolas. La primera de ellas dice, el verso 4, ¿qué hombre de vosotros? Ahí está conectando con lo que mencionábamos anteriormente. O sea, Jesús las parábolas no solamente las dice para enseñar una verdad acerca del reino, una verdad abstracta para concretarla en algo que es conocido, sino que Jesús aquí quiere personificar, o sea, que la audiencia, fariseos, publicanos y pecadores, y nosotros también en la actualidad, podamos decir o identificarnos con algún personaje de la parábola. Y esto es lo maravilloso, que yo no estoy leyendo algo que ocurrió en el pasado, sino que a través de algo que ocurrió en el pasado yo puedo también sentirme representado y también, ¿no es cierto?, el Señor aquí me puede, en este caso, mostrar que efectivamente puedo estar perdido y no lo sabía. Puedo estar necesitando de un rescate y yo no tenía idea, ¿no? Entonces, esa es la intención de estas parábolas que Jesús transmite. Ahora, perdón, que me interrumpa un poquito, pero en el caso de la oveja, si ya vamos directamente a una de estas parábolas, ¿la oveja sabía o no que estaba perdida? Bueno, tal vez nuestros amigos, ¿no es cierto?, que nunca han escuchado esta parábola, dice que Jesús les dice, ¿qué hombre de vosotros que tiene 100 ovejas, pero se le pierde una? No las deja las 99 en el desierto y va tras ella hasta que la encuentra, la toma en sus brazos y la vuelve al redil. Una parábola simple, pero qué interesante que la audiencia de Jesús estaba probablemente muy relacionada con el pastoreo de ovejas. Por lo tanto, aquí Jesús está tratando de ubicar a sus audiencias, a los personajes, dentro de la misma parábola. Por ejemplo, las ovejas. Aquí hay 100 ovejas, 99 queda y una sola se pierde. Cuando de repente, una persona trabaja con números o tiene un negocio y dice, tengo 100 cajones de alguna fruta, ¿no? Y se me perdió, se me cayó del camión o se me estropeó un cajón. Ese comerciante, ¿qué dice? Mi pérdida fue lo mínimo. Mínimo. No es pérdida. Seguramente estaba contemplado. Exacto, y lo voy a recuperar, no hay problema. Entonces, el primer ejemplo acá de esta parábola es que el precio del rescate puede ser por 99 o puede ser por uno solo. O sea, aquí está hablando... Aquí no hay diferencia. Exacto, está diciendo que el pastor es capaz de pagar el rescate, de ir a buscar, aunque sea, a una oveja, ¿no? Pastor, perdón que le interrumpa, pero también me llama la atención esto y creo que resalta y a nuestros amigos también el valor de un ser humano, ¿no? Por ahí hay una escritora cristiana, Elena de White, dice ella que, parafraseando, ¿no?, que si hubiese habido una sola persona que hubiese caído en la condición pecaminosa como está la humanidad, Cristo igual hubiese venido a morir por esa única persona. Correcto. O sea, realmente es algo conmovedor saber el grado de amor que Dios tiene por una persona, cuanto más por toda la humanidad. Sí, y la parábola también nos muestra la actitud de la persona. ¿Por qué? Porque la oveja dice que se pierde.
¿por qué motivos? No dice el motivo por el cual se perdió, pero uno puede especular, ¿no? Correctamente. ¿Por qué se puede perder una oveja? Distraída, enferma, ¿no? Se puede ir quedando rezagada. Puede tal vez... Demasiado curiosa. Curiosa, entretenerse por su entorno. Es una oveja que no está consciente del peligro que corre, que perdió su capacidad de asimilar lo externo del redil con lo interno, de sopesar, ¿no? Que afuera estoy en riesgo, está en riesgo mi vida y que adentro estoy seguro. Entonces, pero ojo, era una oveja, era del redil del pastor. Eso es interesante, es una persona que se desvía, se extravía, tal vez se enfermó espiritualmente, un desánimo espiritual, tal vez la curiosidad, le gustó lo que hay afuera del redil del Señor, pero el resultado último es que esa oveja está perdida. Y lo interesante, hay animalitos, ¿no? Que tienen el instinto del olfato, qué sé yo, que son capaces de rastrear y volver a su hogar en el caso de que se hayan perdido. Pero esta oveja dice que no tiene la capacidad propia de recapacitar, decir estoy en riesgo, encontrar el olfato, la huella que queda, ¿no? Y volver al redil. Y de hecho me hace acordar inmediatamente, hace un tiempo atrás salió en la portada de uno de los periódicos de nuestro país el caso de una perrita, negrita la perrita, que ella se perdió de una ciudad a otra, o sea, supo finalmente por ese instinto natural de los seres, digamos, en este caso de los perritos, que le permitió llegar, muy a mal traer, pero llegó. Claro. O sea, en este caso la oveja como que se desorienta con mucha facilidad. Y no tiene eso interesante, que sabe que está perdida, pero no tiene la capacidad de volver en sí y de volver al redil por su propia cuenta. Entonces ahí es necesario que venga un rescate. Ahí es necesario pagar el precio, porque el pastor está diciendo voy a dejar 99 aquí. Dice la Biblia en el desierto, probablemente en una majada, en algún lugar seguro, entre comillas, porque igual estaba la exposición de ataques de animales, ¿no es cierto?, salvajes, ¿no? Entonces es interesante que aquí Jesús nos está mostrando que cualquier hijo de Dios, por diversos motivos que ya mencionamos, asimilándolo a una oveja, son efectivamente muy propios tal vez del ser humano. Y cuánto tal vez de nuestros amigos reconocen a Jesús como el pastor, saben que en los brazos del pastor es el mejor lugar que podemos estar, pero aún falta algo y no está en la capacidad, la iniciativa propia de volver al redil del Señor. Pues bien, ahí es donde hay que reconocer la imposibilidad humana y el rescate que Cristo realiza, ¿no es cierto?, en nuestro favor. Bien amigos, continuamos entonces con nuestro programa Lecciones de la Biblia. Ya hemos visto cómo la oveja sentía que estaba perdida, pero no sabía cómo retornar. ¿Cómo es el caso de la moneda? La moneda obviamente no tiene conciencia de que está perdida. ¿Qué tipo de aplicación podemos hacer? ¿A quiénes podemos identificar o identificarnos en relación con la moneda perdida? Vamos a seguir hablando acerca de este importante tema. Queremos invitarles a una breve pausa y ya retornamos junto a cada uno de ustedes. Y después de esta brevísima pausa estamos nuevamente con ustedes, amigos, en Lecciones de la Biblia. Estamos avanzando en esta linda temática relacionada con la misión de Cristo en esta tierra. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, intrínsecamente y se nota en forma definida, pastor, que aquí hay un acto de perdón por parte de Dios hacia nosotros. Ya vamos a hablar del hijo pródigo, de la actitud del padre, cómo perdonó a este hijo y cómo representa tan dignamente el amor de Dios y el amor que Dios tiene por nosotros y cómo Él nos perdona a pesar de que muchas veces podemos tomar caminos tan diametralmente opuestos. Pero fuimos a la calle precisamente a preguntarle a los amigos qué es lo que ellos consideraban como un acto imperdonable y ellos nos respondieron de la siguiente manera. La traición. Confía mucho en la gente y de repente te traicionan. Yo creo que eso es
súper imperdonable para mí. La mentira. La mentira. Porque sí, pues se pierde la confianza. Infidelidad. Una violación a un niño. El abuso laboral. La infidelidad, sí. Es algo que no se puede perdonar así como tan fácil. Siempre se tiene un rencor en la vida por eso. Ay, la falta de respeto. La falta de respeto de las personas contra... La falta de respeto hacia otras personas, hacia los animales. Eso me supera. ¿Podría ser el engaño? Sí, eso, la pérdida de confianza, porque igual... Sí, porque es como los pilares de todo, de cualquier cosa, ya sea una relación, ya sea un trabajo, la confianza es el pilar de todo. Si no hay confianza y te engañan, es como, o sea, ¿qué me queda para adelante? ¿Cachai? Eso no se perdona. El resto, todo es pasable. Ok, gracias. Dale. Bueno, ahí estuvimos escuchando algunas de las variadas respuestas de nuestros queridos amigos que tuvieron la gentileza de responder a esta pregunta. La pregunta era precisamente qué era lo que consideramos imperdonable. De una u otra manera esto está relacionado, pastor, con el tema, porque a través de las parábolas de Lucas vemos que hay un común denominador, hay una búsqueda permanente de parte de Dios. De hecho, toda la Biblia es una búsqueda constante de parte de Dios hacia la humanidad. En esa búsqueda necesariamente el perdón juega un papel muy importante. Correcto. Interesante que la respuesta de nuestros amigos dependía de lo que a uno le harían o lo que uno ve que otra persona hace, ¿no? Está como condicionada. Exacto. ¿Te imaginas tú si... O sea, es como que hay cosas que sí son perdonables y otras cosas que no son perdonables. O lo que puede ser perdonable para uno no necesariamente para otro. Exacto. Entonces, ¿qué pasaría si Dios actuara de la misma manera con nosotros? La salvación estaría condicionada a nuestros actos y no al acto de Cristo Jesús. Por lo tanto, aquí hay algo bien interesante. Por supuesto que las personas respondieron, nuestros amigos, si ellos ven vulnerado tal vez algunos de sus derechos, algunos de sus familiares, seres amados. Lo interesante que esa pregunta nos deja ver, sin desmerecer, ¿no es cierto?, las respuestas, pero que muchas veces somos egoístas. Porque cuánto no le hemos hecho nosotros a Dios, a Cristo, ¿no? De hecho, sus heridas, su crucifixión, Él cargó nuestra culpa. Es como decir, cuánto yo no le he hecho a Cristo y aún así Él me ha perdonado. Y queda, como bien tú decías, graficado a través de estas tres parábolas del capítulo 15 de Lucas, un perdón incondicional de parte de Dios. Ya hemos visto el caso de la oveja perdida, podríamos haber profundizado más, pero el tiempo no lo permite. Pero no podemos dejar de considerar el caso de la moneda perdida. Y esto tiene una particular significación porque si vamos a la historia, vamos al contexto histórico, nos vamos a dar cuenta de que la moneda, en este caso, era el trabajo de un día completo, un jornal. Por lo tanto, que se perdiera una moneda bajo este tipo de condiciones y lo que esto significaba como pérdida para la familia, era algo tremendamente importante. Además, también se nos menciona que era la señal de ciertas mujeres casadas que llevaban en su turbante, adornaba el turbante, dice, 10 monedas, y si se le perdía a una de ellas, tenía una significación también muy importante porque era algo que se relacionaba con un acto muy relevante para su vida. Tenía un valor monetario, pero también un valor sentimental. Sentimental. Correcto. Ahora, en ambos casos, obviamente la pérdida es una pérdida importante. Y eso mueve a la búsqueda, en este caso, de la moneda. A diferencia de la oveja, la moneda no sabe que está perdida. Exacto. Lo que sí hay que... alguien podría decir... el pastor, en la parábola anterior, representa a Jesús, la parábola a la humanidad. El pastor busca. ¿Será que si la pérdida de la moneda de la mujer representa algún grado de irresponsabilidad de parte de Dios porque la humanidad se ha perdido? La respuesta es no, porque Jesús lo que está haciendo acá está relatando tres historias que son complementarias entre sí, van increciendo. La primera muestra el plan de salvación de forma general y después comienza, ¿no es cierto?, la parábola de la moneda perdida. Tiene doble propósito.
El primero de ellos es inmediato, que tiene que ver con ampliar el espectro, porque siempre la mujer en la sociedad era como relegada. Imaginémonos que en la sinagoga los que ocupaban los últimos lugares eran los enfermos, las mujeres, y los primeros lugares eran los fariseos, los escribas, etc. Por lo tanto, Jesús dice en la parábola de la oveja: ¿qué hombre de vosotros? Y ahí estaban los hombres, ¿no? Tal vez el que era pastor, o el que su padre, su hermano, alguien de su familia estaba muy vinculado con esa actividad. Y luego el Señor dice: ¿qué mujer? Y entonces las mujeres que tal vez no estaban en primera fila, pero estaban escuchando, dicen: también hay un mensaje para nosotras. O sea, en primera instancia, ese es el propósito también de esta segunda parábola. Y lo otro es algo que no se menciona en la de la oveja perdida, que es el valor de aquella persona que está perdida. Porque una moneda que puede estar aquí encima de la mesa tiene un valor. Pero si esa moneda está perdida bajo la cama o bajo un mueble, llena de polvo, descuidada, la pregunta es: ¿perdió su valor? No lo perdió. Independiente, esta parábola nos dice que independiente en la condición que cada uno de nosotros esté, tenemos el mismo valor para Dios. Interesante que el enemigo nos trata, y cuando yo voy a tomar esa decisión por Cristo, él viene y nos susurra y dice: oye, pero mira cómo estás, tú no tienes ningún valor. Y esta parábola nos dice que a pesar de estar en condición o enfermo, o cesante, o con la familia destruida, o con condiciones que aparentemente yo me siento pobre, y Satanás se encarga de enrostrarme esa situación y hacerme sentir que no valgo nada, con depresión. Y muchas personas, en la última década se han incrementado más del doble la tasa de suicidio. Especialmente aumentando en Sudamérica, y sigue aumentando. ¿Por qué? Uno piensa, ¿no? Tal vez los psicólogos, los expertos en el área dirán: autoestima baja, problemas, ¿no es cierto?, depresivos. Es porque nosotros perdemos el sentido de cuánto valemos. Y aquí el Señor nos está diciendo: ya sea que tú estés en el polvo de la vida, despreciado u olvidado, tú vales mucho para mí y te estoy buscando. Entonces, no es que aquí en esta parábola se habla de una irresponsabilidad de parte de Dios que se le perdió a la humanidad. No, no, no. La primera parábola ya habló de la actitud de Dios. Una búsqueda personal, no colectiva, personal, individual. Y aquí sí nos está mencionando el valor de cada uno de aquellos que se han perdido, ¿no? Y se repiten algunos padrones, que para ser encontrado la moneda no hace nada. La oveja tampoco podía volver al redil. En otras palabras, estamos dependiendo de las acciones de aquel que busca. En este caso, la mujer dice que enciende primero una lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. O sea, 3 acciones que denotan un proceso, denotan, ¿no es cierto?, una actividad constante. En otras palabras, la actividad divina de buscarnos, ¿no? Encender una lámpara, barrer y buscar diligentemente. Así es Dios con nosotros. Yo creo que esta expresión de salir a buscar a la oveja, a la moneda, en el caso del hijo pródigo, que también vamos a alcanzar a ver, son actos que revelan un amor incondicional, no importando la condición de la persona. Yo le pregunto concretamente, ¿esto revela una vez más que el amor de Dios es tan grande que no tenemos cómo expresarlo realmente en palabras? Exacto, cuesta expresarlo en palabras y somos llamados a vivirlo. Porque aquí hay algo que se repite en las 3 parábolas, que es el resultado final. Dice que hay gozo. La mujer, dice, cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Y luego añade la sentencia: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, ¿qué está haciendo Cristo? Está tratando de enseñar y demostrar lo que ocurre en el cielo, algo indescriptible, una manifestación del amor de Dios. Una verdadera fiesta, ¿no? Con algo que nos ocurriría a nosotros. Cuando a alguien se le pierde algo y lo encuentra, se siente aliviado, por muy insignificante que sea para el resto, pero para esa persona es muy significante. A mí me pasa mucho, o a algún amigo, cuando nuestros padres o algún ser querido en la casa, que se le pierden los anteojos. Y de repente alguien dice, claro, uno que no usa los encuentra innecesarios. Pero la persona que cuando no los tiene es una necesidad tremenda, cuando los encuentra es una alegría, ¿no?
Incluso hay personas que oran al Señor, Señor, ayúdame a encontrarlo, y lo encuentran y le dan gracias al Señor y cantan y alaban a Dios. Y uno que tal vez no usa los queda mirando y dice, ¿será para tanto? Claro. Entonces, bajo la percepción divina, nosotros tenemos un valor tremendo. Tal valor es que Cristo vino a morir, como tú bien decías, aunque sea por uno solo de nosotros. Ese es lo que el Señor nos quiere manifestar a través de esta parábola, ¿no? Que Él nos busca porque nos ama. Y ante esta realidad, ¿cuál debiera ser nuestra respuesta? Te das cuenta que en el fondo mi respuesta o mi decisión debiera ser en formato de respuesta a la búsqueda del amor de Dios para nosotros. Pero muchas veces pensamos que yo estoy decidiendo y tal vez puedo hasta calendarizar mi decisión por Cristo. No, todavía no, más adelante, en un futuro próximo. Una vez conocí a una persona que me dijo, pastor, cuando yo me jubile voy a tener tiempo para Dios y ahí me voy a entregar a Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque creo que estamos considerando mi corazón solamente, pero no estoy viendo todo lo que Dios hace, ¿no es cierto? Todo lo que el cielo ha sacrificado por la salvación de una sola persona. Y esa persona somos nosotros. Exactamente. Bueno, y es interesante, pastor, que sobre la base del amor de Dios podemos también evaluar cuánto es el valor que tenemos cada uno de nosotros. Por algo también Dios dice en otra parte de las Sagradas Escrituras que somos la niña de sus ojos, algo que Él está constantemente velando, exacto, preocupado de que tengamos, claro, precisamente una alta estima. Lo digo precisamente, y valga la redundancia, a raíz del concepto o de la práctica o de la realidad, como queramos llamarle, de que hoy día muchas personas sienten que valen muy poco o nada, que el sentido de esperanza se ha ido perdiendo con una fuerza increíble, o que depositamos esperanza en cosas que sabemos conscientemente que no son las que nos van a traer al fin y al cabo una verdadera satisfacción. Ahora, pregunto, ¿el amor de Dios es el que condiciona la respuesta del ser humano que responde a este amor? Pero, ¿qué le decimos a aquella persona que a lo mejor producto de su misma situación no ve el amor de Dios? Dice, no, yo no percibo nada, siento que esto es injusto, ¿por qué me está pasando a mí? O todo lo contrario, le ha pasado algo en su vida que pasó de ser una persona creyente a alguien que ya no cree en Dios, porque claro, Dios no le contestó, porque Dios no respondió una oración, y muchas veces dicen, a mí no me vengan a hablar del amor de Dios. La verdad que la parábola del hijo pródigo ve todo ese proceso, ¿no? De una persona que se aleja, una persona que no quiere saber nada con el Padre, pero que de alguna u otra manera esa persona tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Cuando el ser humano vive alejado de Dios, cuando vivimos alejados del Padre, tarde o temprano vamos a tener que asumir esas consecuencias. Si esas consecuencias nos traen tal vez un daño, los brazos de Dios siempre van a estar abiertos para recibirnos. Por eso decía que la parábola va de menos a más, se va complementando entre sí, porque termina con la parábola del hijo pródigo como llamémoslo entre comillas, el peor de los casos de las situaciones, que sería tocar fondo. Pero aún así el padre está esperando la llegada del hijo, ¿no? Tal vez en los siguientes bloques lo vamos a profundizar más, pero eso es lo que debemos tener consciente, ¿cierto? Hay muchas personas que están enojadas con Dios, porque tal vez nunca sintieron ese amor de parte de Dios, esa búsqueda, ¿no? Ese amor manifiesto en sus vidas. Pero el amor de Dios no es condicional, a unos sí, a otros no. El amor de Dios es incondicional para cada uno de sus hijos. Tal vez porque yo no lo siento, el problema no es de Dios. Probablemente el problema sea mío. Probablemente he estado esperando algo que no era de mi conveniencia y me he enojado con Dios. Ahora, no nos olvidemos que también hay que sumarle el factor de que estamos viviendo en un mundo de pecado. Exacto. Tenemos una visión distorsionada. Exacto, y que no todo lo que creemos viene de Dios. Muchas veces Dios permitió esto, le atribuimos responsabilidad a Dios de las cosas negativas del pecado, que es obra del enemigo, obra de Satanás, o bien propio de estar en un mundo lleno de pecado. La típica pregunta cuando nos ocurre alguna tragedia, fácilmente la responsabilidad pasa a ser de Dios.
Exacto. Bueno, amigos, el tema realmente es importante. Creo que ustedes también lo están valorando desde sus casas, del lugar donde usted se encuentra. Agradecemos también el hecho de que manifieste este lindo interés en estudiar la palabra de Dios. Pero queremos en el siguiente bloque ahondar un poquito en relación al hijo pródigo. Tal como el pastor lo ha mencionado, esto ha venido creciendo. Y creo que en la experiencia del hijo pródigo nos vamos a ver retratados de una u otra forma y manera, pero hay un mensaje salvífico, un mensaje alentador, lleno de esperanza que nosotros no podemos pasar por alto. Así que les invitamos para que vayamos a una breve pausa nuevamente y ya estamos de vuelta para la parte final de nuestro programa de hoy, Lecciones de la Biblia. Amigos, ya estamos nuevamente de vuelta junto a cada uno de ustedes en el programa Lecciones de la Biblia aquí en su canal Nuevo Tiempo. Bueno, y a propósito de Nuevo Tiempo, queremos recordar que Nuevo Tiempo te ofrece, mi amigo, mi amiga, un gran material para que podamos estudiar y descubrir las grandes verdades del Evangelio. Este material es una guía de estudio llamado La Biblia Habla. ¿Por qué la Biblia habla? Bueno, porque vivimos en un mundo confundido, donde se escuchan muchas voces, muchas de ellas contradictorias. Sin embargo, Dios tiene siempre una respuesta clara, una respuesta llena de esperanza para nuestra vida y para nuestro corazón, que pueden estar perfectamente también angustiados. Así que les invitamos para que ustedes puedan solicitar este material con temas tan trascendentes como, por ejemplo, acá en la página número 11, ¿por qué hay sufrimiento o tanto sufrimiento? Si nos saltamos a la página 31 vamos a encontrar el tema titulado Esperanza segura ante la muerte. Bueno, todos estos temas son temas trascendentes que pueden perfectamente cambiar nuestra visión, nuestra manera de ver la vida y sobre todo de poder constatar que existe un Dios maravilloso que desea nuestra salvación. Así que puedes pedir este material directamente a la dirección que aparece allí en pantalla, al correo electrónico, o utilizar tu teléfono para llamarnos y hacerte llegar prontamente, amigo, amiga, este material que estamos haciendo para cada uno de ustedes en forma completamente gratuita. Así que tenlo presente, la guía de estudio La Biblia Habla. Pastor, ¿qué le parece la Biblia Habla? Muy bueno, porque eso es lo que más necesitamos hoy en día, ¿no? Existen muchas tendencias teológicas, filosóficas, ¿no es cierto?, con raíces humanas, y qué mejor que aprender y poder compartir con los amigos lo que la palabra de Dios señala, ¿no? Eso es lo que debiera quedar en el fondo en nuestras mentes y corazones. Bueno, y a eso obedece también el objetivo de este programa, Lecciones de la Biblia, que podamos tener una clara visión y experiencia también de lo que es realmente el mensaje de Dios, trascendente para nuestra existencia. Bueno, hemos estado ya recapitulando un poco, amigos. Si usted viene recién integrándose a nuestra sintonía, queremos decirle que ya hemos visto un poco acerca de estas dos grandes parábolas que presenta el Evangelio de Lucas. Nos referimos al caso de la oveja perdida y de la moneda perdida. Sin embargo, esta parábola a la cual nos vamos a dirigir ahora y vamos a concentrar nuestra atención, pastor, es una de las parábolas más, yo diría, amadas, conocidas, prácticamente no deja indiferente a nadie, que es la parábola del hijo pródigo. Y bueno, usted, usando sus palabras, mencionó que vamos creciendo, vamos desarrollando progresivamente una experiencia a través de estas parábolas. ¿Qué es lo que nos presenta esta parábola y por qué es tan importante para nosotros hoy? Yo creo que esta parábola tiene la particularidad de la identificación de los personajes. El Padre es el Padre Celestial y están los hermanos, ¿no? Hay tres personajes. En las parábolas anteriores solamente habían dos protagonistas, ¿no? El que busca y el que está perdido. Aquí esta parábola cumple un propósito muy interesante que Jesús tenía con contarla. Bueno, dice que el hijo menor habla con su padre y le dice: dame la parte que me corresponde. Aquí hay rebeldía,
hay un desafío, una actitud desafiante, porque el padre no había muerto. Más aún dice la Biblia que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. O sea, no era poco, porque necesitó de días para juntar las cosas, para reducirlas a dinero, algo transportable, etc. Y se fue a una provincia apartada. Interesante que la parábola no dice dónde se fue, sino que recalca estos adjetivos de que estaba muy lejano, estaba apartado. Por lo tanto, comienza luego el desarrollo, que malgastó todo, se le acabó lo que tenía, escaseó, sus amigos se le fueron y llegó hasta el punto más terrible, ¿no es cierto?, que es cuidar o ser apacentador de cerdos, cosa que para un judío era algo abominable o inmundo. El texto sí, hay muchas similitudes, pero también diferencias con las dos parábolas anteriores. Y una de las diferencias es que el hijo comienza a reflexionar. O sea, Jesús ahora está recalcando algo que en las parábolas anteriores no lo había hecho. En las parábolas anteriores es la iniciativa divina, pero en la tercera parábola es la respuesta humana. Y el texto dice que él comienza a meditar, a pensar. En la casa de mi padre, hasta los jornaleros, los trabajadores tienen comida, y yo aquí estoy comiendo de la comida de los cerdos. Pero hay una parte donde él hace la diferencia, dice, y volviendo en sí, dijo, iré a la casa de mi padre, ¿no? Le diré, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Esto no es iniciativa humana 100%, este es el trabajo del Espíritu Santo, el darnos cuenta de la condición en la cual estamos. Mencionábamos en el bloque anterior que está mostrando el tocar a fondo, en la parte cúlmine de cuando el ser humano no se da cuenta. Por eso hay palabras que denotan, ¿no?, volviendo en sí, y dijo, en la casa de mi padre, o sea, ejercicios mentales, el darse cuenta cómo estoy viviendo, en la situación en la cual estoy, cómo podría estar. Obviamente también, Juvenal, aquí hay un conocimiento previo. Él sabía dónde estaba la casa del padre y qué le iba a ocurrir si volvía a la casa del padre. Y él toma la decisión, y es un proceso. Ahora, ¿hay alguna relación acá directa también con el hecho de que mientras más lejana está la persona, sabemos que Dios lo ve todo y su amor alcanza a cualquier persona, no importa dónde esté, pero hace más difícil el retorno? Por las prácticas, Sí. por el hecho de desconectarse de su hogar anterior y ahora estar en una situación ¿Y sabes tal qué? vez no conscientemente perdida desde el punto de vista de no saber dónde está, pero sí saber que está muy lejano del Exacto. lugar donde estaba antes, Y no geográficamente, sino Claro. el corazón. del corazón. Y pasa mucho cuando nos toca como pastor visitar personas que tal vez llevan poquito tiempo alejados de Dios, o por una situación reciente se han alejado de Dios. Le es mucho más fácil volver en sí, pero de pronto hay personas que uno no las conoció, llega a una iglesia y uno ve los listados de la iglesia, ¿no?, de los miembros, y dice, ¿y esta persona quién es? No, pastor, hace muchos años ellos dejaron de asistir a la iglesia, han perdido la conexión con el Señor. Y uno los visita, 30, 20 años alejados de Dios, y son personas que el corazón ya se ha cauterizado. No es imposible, por eso yo decía, la iniciativa del Hijo Pródigo no es 100% humana. Tiene que haber algo del Espíritu Santo, porque humanamente es imposible volver a Dios de esa manera. Estando muy alejado y no solamente distanciado geográficamente, sino distanciado del corazón. Aquí fue una obra del Espíritu Santo, la parábola no lo señala, no porque no haya ocurrido, sino porque el Señor no quería todavía enseñar acerca de la obra del Espíritu Santo, Él quería enfocarse en otros aspectos. Lo que llama la atención es que en la otra cámara o en la otra escena, mientras el joven reflexionaba, el padre constantemente se asomaba, se acercaba al camino para ver si su hijo venía. Desde el momento que el hijo se fue, el padre salía a su encuentro. Es interesante, porque aquí está mostrando a un padre amoroso, a un padre que, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 15, hace una promesa que iba a haber salvación y que pasa mucho tiempo hasta que esa promesa se cumple. Aquí está hablando de un padre paciente,
un Padre que cumple lo que promete, un Padre que sale al encuentro, siempre está. No es un Dios despreocupado ni indolente. Una de las diferencias tremendas que tiene esta parábola con las dos anteriores es que es el final. En las anteriores, ¿te acuerdas, no? Hay gozo, el pastor se alegra, la mujer con las vecinas, con las amigas, gozaos conmigo, y termina con la sentencia porque hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Aquí no hay gozo. De hecho, es una de las pocas parábolas que el final está inconcluso. ¿Por qué razón? Porque dice que el hijo vuelve, el padre lo abraza, obviamente ahí está la alegría, pero hay tristeza. El hijo mayor vuelve y dice que él se enoja. Padre, ¿cuántos años te he servido y ni un cabrito me has dado para gozarme con mis amigos? Y él se amurra, él está este síndrome del hijo mayor, ¿no? Él está amurrado a la vista de todos los invitados en esta fiesta de gozo, de alegría. Y lo que ocurre aquí es algo bien interesante. Que él estaba perdido en su casa. Exacto. Y él era hijo del padre, vivía en la casa y no se daba cuenta de lo que tenía. El padre le responde y le dice, hijo, ¿no te das cuenta que todo lo que es mío es tuyo? Y recordemos el capítulo 15, verso 1. Los oyentes. Ya Jesús había suplido la necesidad del que se sentía poca cosa, de la mujer adúltera, del que robaba, del criminal, de aquel que la sociedad lo había postergado. Jesús le dijo, tú eres una moneda, donde quiera que estés, tú tienes un gran valor para mí. Ya había suplido la necesidad de aquellos que siendo judíos se habían apartado de Dios, de los principios y los valores de Dios. Y Él les dice, tú eras una oveja del redil, te has alejado, ahora vuelve. Con el hijo pródigo, ¿no es cierto? Lo mismo. Pero ahora le está mencionando a aquellos que dicen ser religiosos, aquellos que dicen ser, ¿no es cierto?, estar en la casa del Padre, pero que no aprecian aquello que tienen, ¿no? Por lo tanto, aquí vemos que la misión de Cristo abarca la totalidad de personas. No solamente... ¿por qué menciono esto? Porque el cristianismo tal vez está estigmatizado solo para un grupo de personas, no para todos. Aquí el Señor está apuntando al que tiene mucho o al que tiene poco. Y de hecho, más adelante el capítulo 16 sigue añadiendo de que las riquezas no tienen nada que ver con si voy a ser salvo o no salvo. Y muchas veces fue considerado así, probablemente podamos correr el mismo riesgo. Lo interesante aquí es que se complementa el que busca, el Padre, pero en la parábola del hijo pródigo ahora es cómo debiera proceder aquel que ya descubrió que está perdido, ¿no? Ya sabe que es imposible humanamente volver por las propias fuerzas. Clamar al Espíritu Santo, que Él nos ayude, y luego hay pasos que yo tengo que dar, ¿no? El darme cuenta de mi condición, el arrepentirme, el seguir los pasos, el confesar, Padre, he pecado. Él no iba a llegar como si nada. Él tenía que confesar, ¿no es cierto? Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Bueno, aquí esta parábola, la verdad, podríamos estar todo el día, claro, ¿no? Todo el programa. Pero interesante que el hijo mayor le dice al padre, Padre, mira a tu hijo menor, se gastó todo el dinero en prostitutas, en rameras. La pregunta es, ¿en alguna parte de la parábola dice en qué se malgastó el dinero el hijo menor? No lo dice. No. ¿De dónde sacó el hijo mayor aquello? Era lo que había tal vez en su corazón. Es lo que él habría hecho en lugar de... O sea, hasta cierto punto es lo que él imaginó que sería lo lógico que hubiese ocurrido, pero no tenía certeza de que efectivamente fuera así. No lo sabía. A pesar de que lo manifestó como algo ya consumado. Y no lo sabía, y probablemente, incluso los comentaristas bíblicos dicen, probablemente era lo que él hubiese hecho y lo que había en su corazón. Claro. En otras palabras, el estar en la casa del Padre, el ser el hijo mayor, tal vez por dentro estaba tan distante como su hermano menor que se había apartado. Pastor, hay una aplicación en esto que estamos viendo acá del hijo pródigo y que podría darse también tristemente, ¿no? en la vida de cualquier cristiano que ya ha aceptado a Jesucristo, pero que de alguna forma se ha desconectado, ¿ah? No ha sido perseverante en su diario contacto con Jesucristo y ha confiado con solo apariencias, ¿no? Y llegar a esa experiencia, sí, de tal manera que finalmente puede estar dentro de la casa del Padre, pero no estar disfrutando a cabalidad lo que significa realmente vivir una experiencia liberadora y salvífica para su vida. Exacto. ¿Existe ese peligro? Sí, por supuesto, y tal vez si tú me permites hacerle la invitación, sí, a los amigos, en capítulos más adelante, ¿no?
vamos a ver es precisamente aquello. Hay una parábola en donde los que debieran haber actuado como hijos de Dios no lo hicieron. Y otro que no tenía incumbencia en imitar a Dios, lo hizo. Entonces muchas veces nosotros nos dejamos estar o confiamos en nuestro estatus de cristiano para creer que ya somos salvos y que somos merecedores de muchas cosas. Él le reclama, Padre, ni siquiera me has dado esto. Y no se daba cuenta que él ya era poseedor de todo lo que el Padre tenía. En Mateo capítulo 7 Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, ¿acaso no hicimos esto? O sea, son personas que están confiando en lo que hacen, en lo que han logrado durante su vida como cristiano. Lo que han logrado me refiero materialmente, un estatus, una posición. Pero eso no viene, no tiene nada que ver con la salvación. La salvación viene por un vínculo, un relacionamiento, un volver, una restauración. El padre recibe al hijo pródigo, al hijo menor, no le dice, anda a lavarte, lo abraza, manda que le cambie las ropas, pone un anillo, que probablemente era el anillo el emblema de la familia, símbolo de autoridad, ¿no es cierto?, de representatividad, y le dice con el gesto, tú ahora vuelves a ser parte de los nuestros. Entonces aquí vemos el acto divino de restaurar, ¿no? Buscar, restaurar lo que se había perdido, ¿no? Pero aquello que está perdido también tiene que hacer, tenemos nosotros, ¿no? También tenemos que poner de nuestra parte. Pastor, en 30 segundos, ¿qué mensaje final dejaría a nuestros amigos y que fortalece aún más a través de estas parábolas la idea de que Dios siempre está esperándonos, tomando la iniciativa y que somos de un valor incalculable para Él? El texto que mencionábamos al comienzo resume la obra, la misión de Cristo a esta tierra. ¿Por qué vino Jesús? Él vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Pero fíjense cómo se desarrolla en breves segundos la obra que Cristo hizo por cada uno de nosotros para confirmar las promesas de Dios. En todo el Antiguo Testamento se prometió un Salvador, por lo tanto Cristo vino a cumplir esas promesas, por lo tanto todas las promesas que Él nos ha realizado a nosotros que vivimos también es garantía de que Él va a cumplir aquellas promesas, la más grande de que Él vuelve por segunda vez para buscarte a ti. Otras cosas, no sé, para establecer el reino. Cristo quiere que Él sea el rey en tu vida, aquel que está en el dominio, ¿no? Cristo vino para impartir el conocimiento de Dios. La Biblia dice que Cristo vino a dar a conocer al Padre, ese Padre amoroso, ese Padre que está con los brazos abiertos esperándonos, ese Padre que es el que te busca, el que sabe que tú no has perdido valor, estés donde estés en la condición donde estés, ¿no? Cristo vino para darnos ejemplo también. Y así, son muchas cosas. Cristo vino para sanar a los débiles, a los enfermos, para hacer que el pecado, ¿no es cierto? Satanás dice, no, el pecado suavecito. Muchas veces se dice una mentirita blanca, una mentirita negra. Cristo vino a mostrarnos que el pecado es dañino y que el pecado nos pierde. Es por eso que hoy en día tal vez sentimos que no estamos perdidos. Pero así lo es la realidad. Somos pecadores todos. Pero bendito sea Dios, Juvenal, queridos amigos, de que Él es nuestro Salvador. Amén. Y ha venido por ti, por mí, a nuestra vida y muy pronto vendrá a buscarnos. Gracias, Pastor. Gracias, amigos, por habernos acompañado en Lecciones de la Biblia. Creo que hemos sacado lecciones muy importantes para nuestra experiencia personal, nuestra experiencia espiritual. Estamos muy contentos porque usted nos acompañó y le invitamos cordialmente para que en el próximo capítulo de Lecciones de la Biblia también pueda estar junto a nosotros, Dios mediante. Agradecemos al pastor Joel por haber estado con nosotros y por supuesto, amigos, será hasta la próxima. Que Dios les bendiga.